americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó este martes con 18 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones y una ausencia, una resolución para reconocer como representante permanente de Venezuela ante el organismo a Gustavo Tarre Briceño, designado por el líder opositor, presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La sesión del Consejo Permanente, de carácter extraordinario, comenzó con más de una hora de retraso, debido a que, según fuentes diplomáticas, había un problema con los votos. Dijeron a EFE fuentes diplomáticas. Emiliana Molina, nuestra periodista en Washington, tiene información en relación a lo que ha sido este acontecer en la Organización de Estados Americanos en el día de hoy. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, algunos de los países que votaron a favor son Haití, Honduras, Jamaica, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Canadá. Y algunos de los que votaron en contra son México, Venezuela, Uruguay y Granada. Algunas abstenciones, Nicaragua y El Salvador. Aquí nos acompaña el embajador representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, quien nos va a dar unas breves declaraciones sobre cómo interpreta esta resolución que se aprobó con la enmienda de Jamaica, embajador. Bueno, en primer lugar, en esa cuenta que tú acabas de sacar, borra Venezuela, porque de aquí en adelante Venezuela va a votar siempre con la democracia, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de las elecciones libres en todo el continente y, en consecuencia, más nunca se verá un voto de Venezuela en favor de ninguna dictadura. En relación a la resolución que se aprobó con la enmienda introducida por Jamaica, bueno, en primer lugar, es un reconocimiento al nombramiento que hizo la Asamblea Nacional del embajador Gustavo Tarre, y bueno, eso obviamente lo personal es una gran satisfacción, pero al mismo tiempo yo quiero subrayar un elemento que poco se ha resaltado de la propuesta de Jamaica, que es la mención de elecciones libres. En eso hay una plena coincidencia con la ruta que ha señalado el presidente Juan Guaidó, que cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es decir, es una plena coincidencia, casi diríamos nosotros que es redundante, pero es muy bueno que el mundo se dé cuenta que esa enmienda de Jamaica nunca la podría cumplir Nicolás Maduro, porque elecciones libres en Venezuela con Nicolás Maduro, eso es una contradicción en la cual absolutamente nadie cree en este momento. Las elecciones con Maduro son escogiendo él los candidatos, financiando en los votos del PSV, comprando votos, utilizando los programas sociales para torcer la voluntad de los electores, utilizando a la fuerza pública para coaccionar a los electores. Bueno, eso no son elecciones libres, nunca lo han sido y no lo serían nunca en el caso de que una resolución como la de Jamaica tuviera que ser aplicada por Nicolás Maduro. Embajador, al inicio de esta sesión extraordinaria se retrasó al menos una hora y hubo un poco de confusión de parte de algunos representantes permanentes ante la OEA, especialmente México, por ejemplo. ¿Cómo ve usted esta situación y considera que de pronto fue un retroceso la segunda resolución que se presentó? No, en absoluto. Yo creo que además México confundió absolutamente los planos. En la resolución de Colombia nunca se dijo de que el Consejo Permanente estaba reconociendo al gobierno de Juan Guaidó. No es porque la mayoría de los miembros no lo reconozcan, sino porque no es potestad del Consejo Permanente reconocer gobierno. Lo que sí tiene que reconocer es quién se siente en la silla, quién es el interlocutor. Porque había dos personas, un embajador, entre comillas, de Venezuela, que no existe, pero siempre había alguien que se presentaba como tal, y el embajador designado por Juan Guaidó. Alguien tenía que escoger quién iba a ser. Entonces había la posibilidad de escoger a los representantes de Nicolás Maduro, cuya elección el año pasado fue rechazada por la Asamblea General de la OEA y considerada totalmente ilegítima, y luego por el Consejo Permanente, o escoger a quien representa la voluntad democrática de los venezolanos, escogido por el único órgano electo por el pueblo de Venezuela que existe
en este momento, que es Juan Guaidó. Muchísimas gracias, representante permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre, quien nos acaba de dar unas breves declaraciones después de que se aprobara esta resolución con 18 votos a favor. Pero también escuchamos las palabras de los representantes permanentes de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro y la confusión de algunos de los representantes permanentes del organismo, como por ejemplo México, quienes decían que no querían votar esta segunda resolución con la enmienda que proponía Jamaica. Reconoce que la autoridad presidencial de Nicolás Maduro carece de legitimidad y que sus nombramientos para cargos públicos, por tanto, carecen de la legitimidad necesaria. Convirtieron a la OEA en un cascarón vacío, impotente para defender sus propios principios. Así probaron que nuestra decisión de renunciar fue la correcta. Nos vamos y a esta OEA nunca vamos a regresar. Esta resolución reconoce oficialmente a Gustavo Tarre como representante permanente de Venezuela ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y recordemos que Venezuela y diplomáticos de parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro pidieron la salida de este organismo hace 2 años. Esta debería entrar en vigor el próximo 27 de abril. Esta es toda la información que tenemos desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Es la reunión que hoy se ha llevado a cabo allí en la Organización de Estados Americanos y que más adelante, por supuesto, vamos a comentar. Son las 5:11 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, hora para revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia en Nueva York, donde se ha declarado la emergencia pública por un brote de sarampión. La epidemia, que iniciara en el mes de octubre pasado dentro de las comunidades judías y ortodoxas en Brooklyn, no ha logrado ser controlada hasta ahora. La alcaldía de la ciudad ha informado que las vacunas contra la enfermedad serán de carácter obligatorio y las personas que no acaten la medida podrán enfrentarse a multas de hasta $1,000. Hasta el momento se han confirmado 285 casos de sarampión en la Gran Manzana. 246 de ellos han sido detectados en menores de 18 años. Hasta el momento no se han reportado fallecidos. En las últimas horas también Texas fue azotado por condiciones climáticas severas. El estado fue golpeado por una fuerte tormenta de granizo. En videos y fotografías publicadas en las redes sociales, los residentes de la ciudad de Alto, al sureste de Dallas, mostraron piedras de granizo tan grandes como pelotas de golf y pelotas de béisbol. Los pronósticos sugieren que una combinación de tormentas en el área podría traer la posibilidad de más lluvias y fuertes vientos. Es noticia Río de Janeiro, donde al menos 3 personas han muerto y una permanece desaparecida. Fuerte temporal que ha azotado a la capital brasileña desde la noche de este lunes. Las fuertes lluvias que cayeron por más de 14 horas provocaron inundaciones que causaron innumerables daños en la ciudad. Arrastró varios vehículos y provocó la caída de algunos árboles. La autoridad de la capital declararon el estado de crisis y suspendieron las clases en escuelas públicas. Es noticia el gobierno de Ecuador, que por medio de su canciller se ha pronunciado sobre la situación del creador de Wikileaks, Julian Assange, quien permanece desde el 2012 en la Embajada de Quito, en Londres, bajo asilo político. Según el funcionario, Ecuador decidirá en su momento si le retira o no el beneficio. El gobierno ecuatoriano se expresó el lunes sobre los rumores en torno a la situación del asilo otorgado al australiano Julian Assange, creador de Wikileaks. La semana pasada, el portal informó por Twitter que Quito y Londres tienen un acuerdo para que en horas o días su fundador sea expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres para ser arrestado por las autoridades británicas. Nosotros no anticipamos criterio, la decisión que se tomará en su momento en cualquiera de las dos opciones, continuar el asilo o revisar la situación habida cuenta de los méritos que pueda haber o no pueda haber al respecto. Assange se encuentra en la embajada desde 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar acusaciones que no prosperaron por presuntos delitos sexuales.
Londres se ha negado a entregarle un salvoconducto para salir de las instalaciones, ya que mantiene una orden de detención en su contra por violar su libertad condicional durante el caso iniciado en Suecia. Desde octubre, Quito aplica un protocolo que regula las visitas, comunicaciones y salubridad del australiano y cuyo incumplimiento derivaría en el retiro del asilo. El Estado ecuatoriano, es verdad, le ofreció el acceso a Internet, se le ofreció una línea de Wi-Fi para que él pueda tomar contacto y realizar contactos de orden familiar, personal. El Ecuador en esto y ha dado siempre un trato extremadamente humanitario al señor Assange. Él declinó recibir esa red de Wi-Fi, tendrá sus razones para haberlo hecho. Por eso es que también nos desconcierta el que diga que el Ecuador de alguna manera le ha inhibido el contacto con el exterior, cuando ese no ha sido el caso. Eso es faltar a la verdad. Assange, que en 2017 fue naturalizado ecuatoriano, sostiene que podría ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su portal. Es noticia la policía española que detuvo a 16 personas que utilizaron tarjetas de crédito hackeadas para adquirir más de 300 pasajes de avión para ciudadanos colombianos que viajaron a España. Varios de ellos inclusive utilizaron documentos falsos como pasaportes y cédulas de identidad. En Madrid, Marcelo Moncayo, con el reporte de este operativo que contó con la cooperación del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Marcelo. La policía española desmanteló una red de estafadores que utilizaba tarjetas de crédito hackeadas para costear la entrada irregular en España de ciudadanos colombianos. Fueron más de 300 pasajes aéreos comprados para 200 viajeros que utilizaron las rutas Bogotá-Madrid y Bogotá-París-Madrid. Que utilizaba tarjetas comprometidas obtenidas mediante hacking para un tráfico ilegal de ciudadanos colombianos a nuestro país. Han sido detenidas 16 personas en diferentes puntos de la geografía española y la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Y se han detectado víctimas en más de 20 países, es decir, personas afectadas de las que han obtenido esos datos bancarios, pero los beneficiarios o las personas o el fin último siempre eran para ciudadanos colombianos que entraban a nuestro país por diferentes rutas. Los delincuentes también falsificaban documentos, entre ellos pasaportes estadounidenses, cédulas de identidad mexicanas y documentos de identificación españoles. Porque como usaban, no solo utilizaban fraudulentamente estas tarjetas, sino que también utilizaban documentación falsa, se ha contado con la colaboración de los servicios secretos de Estados Unidos. Según la investigación, el fraude asciende a más de 250.000 euros. Adelante comentamos lo que está ocurriendo en la ONU. Por ahora, el presidente colombiano Iván Duque, que este martes llegó al departamento del Cauca, en el suroccidente del país, escenario de protestas por parte de comunidades indígenas en las últimas 3 semanas. Tras horas de tensión en las que el Ejecutivo y su gabinete estaban en una escuela y los indígenas en una plaza de Caldono, en el Cauca, se llevó a cabo este encuentro. Antes de abordar un helicóptero para dejar el lugar, el mandatario alegó un incumplimiento por parte de los indígenas y los llamó a recapacitar y evitar actos violentos y vías de hecho. Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder avanzar en ese diálogo. Más temprano, el fiscal general Néstor Humberto Martínez en Colombia había denunciado un plan de grupos armados infiltrados para atacar al mandatario durante su visita a la región. Según el fiscal, los delincuentes habrían infiltrado la protesta indígena para cumplir con su objetivo. Algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio señor presidente de la República. La Fiscalía tiene evidencias electrónicas e igualmente los testimonios de fuentes que son confiables para la Fiscalía. Estamos corroborando todas estas evidencias en el marco de una investigación penal. Bueno,
Vamos a organizarnos con todo esto que han visto y que además me excuso con nuestros televidentes porque tuvimos un problema con el video y saltó algo que no estaba en el orden en que lo necesitábamos. De todas maneras, es noticia y lo vamos a comentar. Quiero saludar a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido. Hola, Idania. Bueno, ¿sabes que hay cosas Gajes del oficio. Hay cosas que pasan cuando uno hace televisión en vivo, ¿no? Sí, yo lo sé. Jairo, comencemos por lo expuesto por el fiscal. Sí. El presidente Duque tenía que desplazarse hacia esta zona donde había un encuentro con la minga indígena, Sí. Que había estado además trancando una vía absolutamente importante para Colombia. El presidente había dicho que se reunía con ellos siempre y cuando se levantara este bloqueo. Eso ocurrió, el encuentro era hoy, no se pudo realizar. Vamos a hablar igual de eso. Pero previo, porque este es el origen de lo que pasó después, el fiscal habla de estas investigaciones por un atentado al presidente de Colombia. Y Dani, hay una frase del expresidente Álvaro Uribe, hoy día senador y cabeza del Centro Democrático, que es el partido de gobierno del actual presidente Iván Duque. Esa frase dice lo siguiente: la culebra está viva. Y él la utilizaba para hacer referencia de manera particular a situaciones complicadas en donde alguno de los actores del conflicto armado, particularmente las FARC, tenía la capacidad no solamente de asestar duros golpes en contra de las instituciones públicas y de los ciudadanos en Colombia. Y este tipo de situaciones aparentemente se convierten en un déjà vu. Y Dania, nosotros pensábamos que con la firma del proceso de paz con las FARC este tipo de situaciones iban a ser parte del pasado, sí. Pero si nos atenemos a las palabras del fiscal general, y hay que atenerse a ellas porque tiene información, porque es el fiscal, la situación en el Cauca no solamente es de una minga que protesta, hay intereses insurgentes, de disidentes de las FARC que no solamente siguen vinculados con el terrorismo y con el narcotráfico, sino que tienen la intención clara y precisa de desestabilizar el país, y eso sería muy grave porque un atentado en contra del presidente de los colombianos tendría consecuencias que creo que son imprevisibles en el plano interno. Ahora, cuando hablamos, Jairo, por ejemplo, de que el presidente no asista a una reunión sí. Con los representantes indígenas en una plaza porque hay que preservar su seguridad, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué capacidad de fuego, por ejemplo, puede tener la disidencia de la FARC? ¿De qué armamento estamos hablando? ¿De qué logística? ¿Cuándo se creció esto hasta este punto? Y Daniel, la situación viene siendo delicada mucho antes de la firma del acuerdo del Teatro Colón. Hay que tener en cuenta que en el departamento de Cauca confluyen diferentes actores armados, no solamente los del pasado del conflicto colombiano, por mencionar en su momento los paramilitares, que todavía hay unos pequeños grupos que están dedicados a actividades criminales. El ELN tiene una presencia importante y los grupos disidentes de las FARC se mueven con mucha tranquilidad, no solamente porque conocen el terreno, y Dania, sino porque mantienen contactos con el narcotráfico y con otro tipo de organizaciones que se encargan en estos momentos de sembrar el terror y estar vinculados directamente con actividades de drogas ilícitas. Pero hay un tercer actor muy delicado, Idania, y es el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa está presente en Colombia desde hace aproximadamente unos 5 a 6 años. Estuvo en Medellín, identificado, estuvo en Cúcuta, también hubo un trabajo de inteligencia que lo destapó, pero en los últimos 3 años aproximadamente, lo cual viene a coincidir con la parte final del proceso, la firma del acuerdo y lo que llevamos de posconflicto, entre comillas, utilizo la palabra posconflicto, sí. Confirma que el interés del narcotráfico está ahí. Por eso las armas son armas de alta precisión, armas de uso exclusivo de las fuerzas militares, y no sabemos si tienen capacidad un poco más fuerte para enfrentar en términos convencionales el ejército colombiano de una manera irregular. La situación yo creo que es muy alarmante y también macondiana. Porque fíjese, Dania, que el presidente va cumpliendo y honrando su palabra. Llega a un sitio en donde buscaba tener mejores condiciones de seguridad, de acuerdo a lo que dijeron en su momento los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública o la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero los indígenas, en una decisión que me parece a mí chocante,
contradictoria y, repito, macondiana, no se quisieron reunir con el primer mandatario. Yo creo que la situación de tensión se mantiene y no creo que este sea el último estallido de situaciones de hecho en donde la protesta por vías que no son pacíficas se va a reproducir en el país. El presidente se desplaza hasta esta localidad para reunirse con los representantes indígenas. ¿No pueden ellos entender que hay un problema de seguridad? Es decir, que hay un problema de seguridad que el fiscal general de la Nación denuncia, pone sobre la mesa, la reunión se iba a dar, claro, simplemente en condiciones de seguridad para el primer mandatario. Es decir, ¿querían reunirse o no? ¿Querían planteamientos o no? ¿Qué hay detrás de esto? Y Dania, hay un dicho muy colombiano que dice que a la gente hay que creerle, y muy seguramente ellos sí se querían reunir. Pero yo creo que ellos tienen la capacidad, y hablo en términos muy tranquilos, de entender la gravedad de la situación. No todos los días un jefe de Estado, no solamente en América Latina, a nivel internacional, recibe amenazas en un lugar que se ha caracterizado por tener enfrentamientos armados y donde hay presencia territorial de organizaciones insurgentes. Yo creo que ellos sí entendieron la situación, pero yo lamento que en cierta medida, Idania, yo creo que existen actores que empujan todavía algún sector de la minga, no solamente porque se infiltran dentro de ellos, sino porque buscan desestabilizar. Yo creo que ellos tienen el mejor propósito de negociar y sacar adelante los intereses que representan, pero hay actores del narcotráfico, especialmente del cartel de Sinaloa, y disidencias de las FARC vinculadas directamente con el narcotráfico y con el cartel de Sinaloa, que lo que buscan son cosas completamente diferentes. Entre mayor caos, tienen mejores rutas para sacar la droga e ingresar el dinero que hace parte de esta negociación. Por otra parte, en Colombia, la plenaria de la Cámara de Representantes rechazó las 6 objeciones que habían sido presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. La votación quedó 110 votos contra 44. El trámite pasa ahora al Senado, que tendrá la última palabra. Así terminó el trámite de las objeciones presidenciales en la plenaria de la Cámara de Representantes. La votación arrojó 110 votos de rechazo a las objeciones y 44 a favor. Yo creo que hoy fue la gran derrota del partido de gobierno aquí en el Congreso de la República. Nosotros esperamos que el Senado actúe en coherencia. El Centro Democrático, líder de la coalición del gobierno en el Congreso, lamentó la decisión mayoritaria, pero dijo que la batalla se traslada ahora a la Corte Penal Internacional. Desafortunadamente, perdimos esa oportunidad y queda la posibilidad abierta para que sea la Corte Penal Internacional la que entre. La votación se precipitó luego de 4 horas de debate. El representante Eduardo Rodríguez, en medio de una acalorada discusión, planteó la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque, a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema. Después de Semana Santa, la plenaria del Senado hará lo propio, someterá a votación las objeciones presidenciales. De ese resultado dependerá finalmente qué ocurre con el contenido de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Jairo, una reforma tan importante para el presidente, un punto tan importante para el presidente Duque, ¿cómo lo pierde en el Congreso? Y Daniel, yo creo que tú puedes encontrar diferentes explicaciones, pero la más clara, la más precisa, es que la realidad política en estos momentos que se representa en el Congreso no va a aceptar sacar adelante una iniciativa del presidente Duque, por importante que sea para los intereses del Centro Democrático y de la mayoría de los colombianos que acudieron a las urnas en el mes de junio del año pasado a elegir a Iván Duque. Yo creo que esto no funciona porque las mayorías no están de acuerdo con él y lo que quieren realmente en un sector muy importante es mermelada, esa frase un poco despectiva que se utiliza en Colombia para indicar esas prácticas de la vieja política en Colombia y en muchos países en América Latina, en donde hay intercambio de favores del Ejecutivo hacia el Congreso, nombrando altos funcionarios, entregándoles contrato o dándoles tratamiento especializado. Una de las consignas del presidente Iván Duque, que yo creo que muchas personas en Colombia están de acuerdo, romper ese círculo vicioso, esa cultura que no generaba de verdad dividendos políticos,
políticos. Y él apostó por eso y se mantiene, pero hasta que no logre tener un control un poco más preciso del Congreso, yo creo que sus iniciativas se van a caer. Ojalá el escenario no sea repartir puestos, repartir prebendas para que tenga mayores niveles de gobernabilidad. Eso sería muy desastroso. Lo que en Colombia se llama repartir mermelada. Repartir mermelada, un término que surgió precisamente en la administración del presidente Juan Manuel Santos. Fue una frase desafortunada de, en su momento, el ministro Echeverry, que fue el ministro de Hacienda, que buscaba mediante la ley que transformó la repartición de las regalías en Colombia, hacer una distribución mucho más equitativa de los recursos que salen de la explotación del suelo, gas petróleo y otro tipo de productos que internacionalmente se conocen como commodities. Él decía que había que repartir de una manera más equitativa la mermelada, pero las palabras tienen otro tipo de significados y la oposición, que en su momento representaba el gobierno de hoy, es decir, el Centro Democrático, popularizó la frase mermelada para decir repartir prebendas, puestos, cargos y demás. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó el día de ayer que el país tiene las puertas abiertas para mediar en el conflicto con Venezuela, mas no para reconocer a Juan Guaidó. De esto quiero comentar con Jairo, pero escuchemos lo que decía el presidente de los mexicanos. Que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor. El buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Y estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo. México tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela, como siempre lo ha hecho México. Es parte de su tradición en política exterior. Solo que se necesita del acuerdo de las partes. En este caso, tiene que haber también la aceptación de el grupo opositor. Las dos partes tienen que solicitarlo, pedirlo y nosotros ayudamos. ¿Puede ser México un facilitador, un mediador? Yo lo veo muy difícil, Idania. El presidente López Obrador tiene algo que, o dijo algo que yo creo que es muy cierto. Durante décadas lo que se conoció en el ámbito internacional, con muchos seguidores, además la doctrina Estrada, que consistía en una política que desde Palacio de los Pinos se impulsó para garantizar el acercamiento en situaciones críticas, en donde algunos países, por cuenta del conflicto armado interno, lo que ocurrió en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, situaciones muy críticas, ellos lograron convertirse en unos grandes mediadores, pero la doctrina Estrada hace parte del pasado. Y en segundo lugar, yo no creo que estén dadas las condiciones. Hay que tener en cuenta, Idania, que de días antes de su posesión en Ciudad de México, el presidente López Obrador afirmaba algo muy complicado, que no quería meterse directamente, que quería tener una posición neutral, pero seguía apoyando a Nicolás Maduro en condición de dictador. Recuerda que el señor Maduro estuvo el día de la posesión del señor López Obrador y más de 2/3 partes del Congreso no solamente se rehusó a compartir recinto, sino que fue abucheado. Y en tercer lugar, él tiene que reconocer a Guaidó. Si no tiene la entereza, la hidalguía y la capacidad de reconocer a Guaidó como un actor esencial de la transición hacia la democracia liberal, creo que no va a ser fácil que se convierta en mediador y mucho menos en facilitador. Contrario a lo que habría hecho la Organización de Estados Americanos el día de hoy, reconociendo a Marcos Tarres como el representante de la Asamblea Nacional, que finalmente es como reconocer que sea el representante del presidente interino Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional.
Y Dania, históricamente es una decisión que no tiene antecedentes, por lo menos en los largos años de vida de la Organización de Estados Americanos, que está cumpliendo, está realmente de aniversario. No podemos olvidar que eso el tratado se suscribe en la ciudad de Bogotá hace 71 años, en un día como hoy, fíjese, irónicamente, sí. 9 de abril. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que quizás de todos los reconocimientos internacionales, el que mayor valía y capacidad en términos de acción legítima, de ser un interlocutor jurídicamente relevante y válido para la comunidad internacional, lo que ocurrió hoy en la OEA es el de mayor relevancia. Estados Unidos lo reconoce, países de la Unión Europea, exactamente, leí anoche, son 61 países de 194 que existen, no es una cifra despreciable, pero que la OEA tenga la capacidad en una votación de reconocer al representante de la Asamblea, como tú dices, del presidente interino Guaidó, como el delegado de ese gobierno, hasta tanto se celebren las elecciones, habla muy bien de la capacidad internacional de Guaidó y del gobierno colombiano, y de manera particular los lazos de solidaridad que América Latina tiene para garantizar que la democracia sea nuevamente de los venezolanos y no de la inteligencia cubana, ni de los rusos, ni de los chinos, ni del narcotráfico. Con el antecedente de que ayer el presidente Trump recibió a Carlos Vecchio y recibió las credenciales dándole el placé. Claro, porque es más o menos el significado de este acto, ¿no? Como reconocerlo como embajador del presidente interino Juan Guaidó. Ese es un acto muy importante, y Dania, sin lugar a dudas. Y fíjate que con base en esos actos y las expresiones públicas de respaldo de Donald Trump, pero también de otros actores, viene una cadena de acontecimientos que lleva a diferentes países a reconocer a Guaidó, a reconocer como la única entidad legítima, sí, en el caso venezolano, a la Asamblea, y de manera particular entregar el beneplácito y establecer y mantener relaciones con los delegados de Guaidó. Jairo, como siempre, un gusto tenerte en el programa, un placer que nos acompañes. Nos vemos pronto. Seguro que sí. Nosotros continuamos con más. Los recursos para atender a los desplazados por la crisis humanitaria en Venezuela han sido mínimos, así lo ha señalado hoy el alto comisionado de la ONU para Asuntos de Refugiados. Filippo Grandi también pidió unidad para enfrentar la crisis política de Venezuela. Las declaraciones surgieron en sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. El alto comisionado para Asuntos de Refugiados de Naciones Unidas dijo hoy al Consejo de Seguridad del organismo internacional que hay por lo menos 70 millones de personas alrededor del mundo que están en condición de refugiados. De ellos, por lo menos 3 millones son los venezolanos que han huido de su país por cuenta de la crisis humanitaria que allí está en desarrollo. Para ponerlos a ustedes en contexto del llamado de atención que hizo el alto comisionado a propósito de la situación de Venezuela, fíjese en las declaraciones que entregó al ente rector de Naciones Unidas. Yo llamo a esos países, a pesar de la carga, mantengan las puertas abiertas y disminuyan las restricciones impuestas a los venezolanos. Porque al fallar en hacer eso, dejará a esos gobiernos expuestos también en sus países políticamente y bajo la carga de un sistema no sostenible de miles de venezolanos. En seguimiento a esas declaraciones que ustedes acaban de ver, NTN 24 tuvo la oportunidad de consultar directamente al alto comisionado por la expectativa que él tiene sobre la forma como la comunidad internacional debe responder y avanzar en su atención a los millones de venezolanos que han salido de su país por cuenta de la crisis humanitaria. Desafortunadamente, a pesar de la gran necesidad de refugiados en esos países, especialmente en Colombia, Perú, Brasil, el soporte financiero a estas operaciones es mínimo. Es mínimo. Y yo creo que esto debe aumentarse. Lo que se sabe es que en responder, en tratar de resolver esta crisis para que la gente deje de ser desplazada, asesinada, al hacer eso, la comunidad internacional debe estar unida. ¿Quién puede decir que es bueno ver lo que está pasando al pueblo venezolano? Yo he visto doctores, ingenieros vendiendo frutas en mercados de Bogotá o Quito o Lima. ¿Quién puede decir que esto es bueno? Esta humillación al pueblo. Así que todo el mundo debe estar de acuerdo en que necesitamos que eso se detenga.
En declaraciones adicionales, el alto comisionado para Asuntos de Refugiados de Naciones Unidas hizo un llamado específico al Consejo de Seguridad de la ONU para que reconozca el rol crítico que tiene en la gestión de acuerdos, en particular para lograr avanzar en la gestión de la crisis humanitaria que afecta ahora mismo al territorio venezolano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. 5:47 minutos hora costa este. Por otra parte, un juez federal de los Estados Unidos ha bloqueado la política del gobierno de Donald Trump de enviar a México, aunque ese no sea su lugar de origen, a las personas que soliciten asilo en la Unión Americana, mientras son estudiados sus casos. La medida del republicano, que se puso en marcha a principios de este año, era tolerada por el gobierno del presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador. En Washington, Carolina Valladares tiene el reporte. Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La política de quedarse en México, que empezó a implementarse este pasado mes de enero, había afectado hasta el momento a más de 300 migrantes, 11 de ellos precisamente los que presentaron esta demanda y según la decisión del magistrado de California, ahora tendrán que ser readmitidos en los Estados Unidos y además sus casos van a tener que ser procesados bajo el sistema migratorio estadounidense. La medida además entra en vigor el próximo viernes y la administración de Donald Trump tendrá que decidir si quiere o recurrirla porque se trata de una medida importante cautelar. Mientras tanto, la bancada republicana, algunos senadores republicanos opinan que si las políticas del presidente Donald Trump ahora mismo parecen no estar funcionando para evitar la crisis migratoria que se está dando en estos momentos en la frontera sur de los Estados Unidos, es precisamente porque muchas de sus políticas se quedan, dicen, estancadas en los tribunales. Parte de las razones por las que el presidente Trump está tan frustrado es que cualquier acción ejecutiva que toma es rechazada por la Corte. Una vez más, eso confirma lo que yo dije aquí. Esta pelota está en la cancha del Congreso. Necesitamos arreglar la ley. Y precisamente sobre la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos se habló este martes en el Senado, en el Comité de Seguridad Nacional. Fue el presidente de este comité, el senador republicano Johnson, quien facilitó cifras según las cuales cerca de 240.000 personas han entrado irregularmente a los Estados Unidos en lo que va de año. En este comité también se habló de la política de Trump de separación de familias. Participaron varios expertos, de hecho funcionarios que son testigos de la crítica situación que se vive en la frontera sur y de la situación también de cómo se separan a familias. Sus testimonios arrojaron dudas sobre la política del presidente Donald Trump, dudas que casualmente también tienen incluso algunos medios de su bancada sobre la efectividad de sus políticas. Separando a los niños de sus padres, poniéndoles en un gran riesgo, hay un daño psicológico severo en estos niños. Creo que es peligroso dado lo que está pasando en la frontera, dada la gran responsabilidad que tiene el Departamento de Seguridad Nacional en proteger nuestra nación. ¿Alguien cree que las políticas no están fallando? Deben cumplir las leyes. Esta es una crisis humanitaria, lo que requiere una respuesta humanitaria. Y mientras la frontera de Estados Unidos, frontera sur con México, enfrenta una situación complicada, quienes también enfrentan una situación complicada es el Departamento de Seguridad Nacional. Su hasta ahora secretaria, Kirstjen Nielsen, tuvo que presentar su dimisión el pasado domingo. Ahora quedará al frente quien era hasta el momento el jefe de la patrulla fronteriza, pero de forma temporal, con lo cual habrá que despejar quién será el nombre, la figura que el presidente Donald Trump decida poner al mando de este departamento que tiene ante sí una situación muy compleja ahora mismo. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Gracias por la información. A esta hora nos acompaña Carlos Arango. Él es presidente del Frente Nacional de Inmigrantes. Señor Arango, bienvenido. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo le va? Pues bien, aquí viendo los acontecimientos tan interesantes que están sucediendo en Estados Unidos y en México. Así es, así es. Ahora, me gustaría comenzar por allí, ya que usted lo califica de interesante. ¿Interesante por qué? Y además, usted lo ve como interesante en ambos países. Sí, mire, la cuestión
Pues radica en que durante el gobierno de el anterior presidente de México ya se había planteado la cuestión de que México sirviera como tercer país seguro, para que la gente se pudiera quedar ahí, que esta era una presión de Estados Unidos contra, en ese caso contra Enrique Peña Nieto. Las cosas después de la elección en México, con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, se vio obviamente que en realidad la situación no ha cambiado mucho, sino al contrario parece que se ha agravado porque vinieron las caravanas y Estados Unidos decidió a las personas que pudieron cruzar para procesarlos, a regresarlos a México para que ahí sirviera como una sala de espera. Para México ha sido, yo creo, una situación bastante complicada, el hecho de estas caravanas y el hecho de que la gente pues no tiene la intención de ir a México, sino cruzan por México porque son transmigrantes, pero en realidad van a los Estados Unidos en busca de un asilo político o un asilo humanitario. La decisión por el otro lado de Estados Unidos, el presidente Trump pues ha recibido otro golpe fundamental porque prácticamente él estaba violando la ley al mandar la gente fuera del país a esperar por una decisión de asilo político. Le corresponde en la segunda ley de Estados Unidos mantenerlos ahí. Entonces el presidente estaba pasando por encima de la ley y básicamente pues hubo demandas, y las demandas un juez en este caso las avala y dice que el presidente tiene que no mandar a más personas a México a esperar por la definición de su caso. Y esto pues se suma a otras medidas que Trump tiene que han sido órdenes ejecutivas, que las cuales todas han sido truncadas en los tribunales. Claro. O sea, el presidente está luchando contra los tribunales, básicamente. Claro, sí. Lo que pasa es que esto es un ir y venir. Es decir, no se llega a algo concreto o a una política migratoria que tenga un norte determinado. El presidente vive en este forcejeo con jueces federales. Bueno, el presidente lo que Trump está haciendo es que le está haciendo campaña política. En realidad él no está haciendo política pública. Lo que él está haciendo es campaña política, entonces no define qué es lo que, o sea, lo que él, su principal arma es la discusión esta del muro y toda esta lucha que tuvo con el Congreso para que le aprobaran el dinero del muro. El Congreso no se lo aprobó, cerraron el gobierno y regresaron y negociaron, pero en realidad negociaron una cantidad mínima en realidad, y entonces el presidente dijo que iba a declarar un estado de emergencia, y en ese estado de emergencia podía obtener recursos de otras partes, o sea, especialmente de las Fuerzas Armadas. Y sí ya consiguió varios millones de dólares para ese efecto. Entonces él ha basado su política en esto, no en hacer una política pública, sino más bien su política es de generar odio, de generar persecución en contra de los migrantes, hacer un señalamiento muy específico y básicamente una política de encerrar el país. O sea, claro. La idea del muro es que hay que encerrar el país y claro. Incluso el Tratado de Libre Comercio, me imagino, o el TEMEC, como se llama ahora, está en grave riesgo de que no pueda pasar. Ahora, señor Arango, si hiciéramos un balance sobre la política de tolerancia cero, ¿cuál sería para usted ese balance? Bueno, yo creo que ha sido muy costosa esta política, especialmente para algo que se hablaba ahí en el noticiero, que era la cuestión de la división de las familias.
y Trump también recibió un manazo en la mano por parte de la Corte de que no puede separar a las familias, no puede separar a los niños. Y entonces él insiste, incluso la renuncia de su gente de confianza en el Departamento de Seguridad Nacional, precisamente es por que le pareció que no utilizó la política tan absurda y tan ruda que estaba proponiendo el presidente. O sea que a pesar de que era una política terrible, al presidente todavía le parece que es blanda, ¿no? Sí. Entonces, en realidad es un endurecimiento la política cero, o sea, toda la cuestión de la política cero tolerancia, ¿no? Sí. Es una intención de generar mucho temor en las comunidades. O sea, esto también tiene una implicación, ¿no? Últimamente han habido redadas en Estados Unidos, en Dallas. Se dio una redada muy grande que por décadas no se había dado en Estados Unidos, de llevarse tantas personas en una redada fabril. Y también ayer en cerca de Nueva York hubo otra redada, lo cual indica que también va a empezar a generar toda la no tolerancia dentro de los estados donde viven los migrantes. Señor Arango, si estos son medidas o pronunciamientos o acciones que se toman dentro de un contexto electoral, lo que tienen por delante los migrantes y los hispanos en los Estados Unidos no es precisamente un panorama alentador de cara al 2019, al 2020. Pues no es alentador. Mucho depende de las personas que ya son ciudadanos de Estados Unidos, que salgan a participar en el proceso electoral, que esa es la mejor manera de empoderarse, que salgan a participar. En la elección pasada, pues yo pienso que Hillary Clinton se confió demasiado, o sea, había toda una actitud de que Trump no iba a ganar las elecciones, incluso las encuestas no lo daban como favorito. Pero pues, nunca hay que ver las encuestas, ¿verdad? La gente salió de lugares increíbles para votar. Quizás gente que nunca había votado salieron a votar, y además como el sistema electoral de Estados Unidos es un sistema de votación indirecta, sí. Obviamente se consiguieron ellos más apoyo en las áreas donde viven personas que todavía no llegan a la modernidad, que todavía están viviendo en el racismo, en la esclavitud, en todo esto, especialmente a lo que se llama el Deep South, ¿no? El sur profundo de los Estados Unidos, donde hay un tremendo racismo, y eso fue en realidad lo que sucedió. Y otra gente que ya cansada de las políticas de los demócratas, pues le dieron también el voto a Trump. Y en ese marco, la comunidad latina, pues que fue la más golpeada, porque fue prácticamente como balón de fútbol, que todo el mundo estaba peleando porque ese fue el centro de la campaña, ¿no? Claro, pero también los hispanos en Estados Unidos tienen que entender que el voto tiene un valor y que no hay que desperdiciarlo, que no hay que dejar pasar esas oportunidades. Esa quizás es la gran lección que no estoy muy segura de que se haya aprendido. Señor Arango, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ándale, que esté bien. Igual usted. Continuamos con más. En la tarde de hoy en Venezuela, la crisis humanitaria sigue cobrando vidas. En menos de 3 meses, 7 niños han muerto en el hospital JM de los Ríos en Caracas, esperando un trasplante de médula ósea. Mientras tanto, 30 niños más pudieran correr con la misma suerte. Necesitan ser trasplantados con urgencia, pero se les han cerrado todas las puertas. El régimen de Maduro, una vez más, ha incumplido con la Constitución y el derecho a la salud. Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas en Caracas, tiene el reporte. Niños que a pesar de su corta edad están conscientes de la situación. El hijo de Geraldine Labrador, con solo 7 años, le pide que no lo deje morir, que quiere crecer junto a su hermana. Y lo que me dijo fue que él no se quería morir, que él quería crecer, que él quería ser un bombero,
que él no quería volver a pasar por lo mismo, que él no quiere que se vuelva a caer su cabello, que si él va a lograr ver a su hermana y a su hermano crecer. Otros niños están cansados del viacrucis hospitalario, han perdido hasta la esperanza de vivir. Es el caso de Néstor Urbaneja. Sin embargo, su madre está ahí con fuerza para no dejarlo morir. Dice, mamá, no, ya no luché más, deja su silla, ya tú estás cansada, así como estoy cansada yo. Y digo, pero mientras que yo tengo la fuerza, te voy a ayudar lo que yo pueda. Y es que Néstor Urbaneja había sido firmado por un equipo de béisbol infantil en Arizona. La leucemia lo paralizó. Debió dejar el deporte y los estudios. La revolución prometió llevarlo a Italia para un trasplante de médula ósea, pero nunca cumplió. Era un adolescente súper sano, ya estaba firmado, ya era béisbol, era beisbolista, ya estaba firmado ya con la gente de Arizona. La semana pasada lo apoyaron 15 veces. Porque ya no le dan sus brazos, ya es tanta puya. Tiene 2 semanas con la plaqueta en cero, sangrando. Veriuska Martínez es otra madre desesperada. Cuenta que para ella es muy duro escuchar a su niño decirle que lo deje morir porque está cansado de luchar. Está cansado y el hospital no quiere. Me dice que ya no lo trate como un enfermo, que bueno, que si se tiene que morir, que ya lo deje morir. ¿Cómo dejo morir a mi hijo? Las madres de estos niños ya no están dispuestas a seguir engañadas, apelan a la ayuda internacional. O sea, como todo lo que nos están diciendo ahorita es esperar, 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 pero la salud no puede esperar. Y aquí no nos van a ayudar, eso es mentira. Aquí no nos van a ayudar, para nada, puro engaño. Son 30 niños a quienes les prometieron desde la revolución un trasplante de médula ósea en Italia. El régimen de Nicolás Maduro atribuye la responsabilidad a un presunto bloqueo económico. Las mismas quejas que estamos escuchando el día de hoy, falta de insumos, falta de reactivos, falta de respuesta, fueron los lamentos y las quejas de hace 15 años. Una madre no se le puede decir espere que se le muera el hijo. Los padres de estos 30 niños que necesitan un trasplante de médula aseguran que no se quedarán de brazos cruzados, elevarán la denuncia a instancias internacionales y, si es posible, tomarán las calles. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Ahora bien, en Venezuela la crisis afecta a todas las profesiones ligadas al área de la salud. Las enfermeras han tenido que enfrentar una de las situaciones más duras, la muerte. Con un salario que no alcanza ni para sobrevivir, unas condiciones laborales que dan miedo y además siendo amedrentadas por quejarse o reflejar la realidad de sus pacientes, batallan día a día para dar atención y esperanza a quienes sufren de una agónica enfermedad. Luis Alejandro Laya, en Caracas, preparó también este informe. Ser enfermero hoy en día aquí es bastante lamentable porque estudiamos mucho para merecer poco. Ser enfermera en Venezuela es para muchas una frustración. Ver morir a los pacientes porque no hay ni agua en los hospitales es agobiante. La crisis la supera. Es bien difícil cuando vamos a un centro de salud, particularmente yo, y estamos con las manos atadas, no tenemos con qué trabajar, no hay material, no hay agua para lavarnos las manos, para hacer algún procedimiento, no tenemos cómo atender a los pacientes, no tenemos ni siquiera un ascensor para trasladar a los pacientes. Esto lo reafirman los familiares de los pacientes de los principales hospitales de la ciudad capital. María Alejandra tiene a su mamá hospitalizada con un ACV y aunque reconoce el esfuerzo del personal médico, denuncia que no hay con qué prestarle una debida atención. A pesar de todo, pues los enfermeros y los médicos trabajando con las uñas, pero le han ayudado y le han prestado la atención. Claro, la mayoría de los insumos hay que traerlos, los exámenes tienen que hacerse fuera. Casi todo hay que hacérselo afuera, pues. La escasez en los centros de salud es total y con las fallas en los servicios de luz y agua están prácticamente en un cierre técnico. Y de hecho nosotros hacemos maromas para atender al paciente, improvisamos con cosas. De repente no tenemos cateterizamos una vía y no tenemos un obturador, una llave 3 vías que es la que se coloca, sencillamente la misma tapita del yelco es la que ponemos y realmente ahí eso no es el deber ser. ¿Qué exámenes has tenido que realizar fuera? Una resonancia magnética cerebral, exámenes tipo, por ejemplo, uno que le mandaron a ella en particular, que es electrolitos.
Además de percibir un salario que no llega ni a 30.000 bolívares mensuales, es decir, menos de $6, también se enfrentan a tener en riesgo su salud al intentar salvar una vida en medio de la contaminación. Que en los hospitales van personas enfermas y los microorganismos patógenos hay que darles un tratamiento, no como el que se limpia una casa, hay que hacer un tratamiento que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con los insumos requeridos. Y lamentablemente, hoy en nuestros hospitales, nuestro personal de limpieza solamente lava las unidades con agua en el mejor de los casos. Todo esto ha hecho que protesten por mejores condiciones y en vez de dejarlas expresarse, son atacadas y amedrentadas por colectivos. Inmediatamente salen los que, según entre comillas, lo puedo decir así, se llaman los seguridad del hospital, que son los llamados colectivos, que salen de inmediato a amedrentarnos con decirnos que no podemos hacer bulla, que no podemos estar en un sitio específico del hospital, que tenemos que estar donde ellos lo indiquen y en el momento que lo indiquen y bajando la voz. Que destituyendo enfermeras, señora Magali Vázquez, presidenta del Seguro Social, usted no va a resolver la grave crisis. Las enfermeras hacen un llamado a las autoridades, que den la cara, que no se oculten detrás de supuestas guerras ni bloqueos internacionales, que den soluciones a los pacientes. Indican que hoy la gente se muere porque no es atendida. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. A esta hora nos acompaña Francis Guillén. Ella es enfermera del Hospital Miguel Pérez Carreño. En Caracas, uno de los hospitales públicos más importantes. Fue hospital de referencia en un momento determinado. Francis, buena tarde. Comienzo preguntando, ¿cómo están las condiciones de trabajo hoy dentro de los hospitales venezolanos? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Francis Guillén, licenciada que trabaja en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Actualmente, bueno, para nadie es un secreto la precariedad con la que estamos trabajando en el hospital, donde no tenemos insumos, no tenemos desde una cuestión simple como un adhesivo para poder fijar una vía, no tenemos agua. En el hospital, allí en el hospital estamos con surtidos por un tanque que nos bombean y eso va totalmente en contra de las condiciones de salud. Nosotros en el hospital es una cuestión de que ya es algo cotidiano de que no exista agua. De hecho, en un área crítica como lo que es área de quirófano, nosotros estamos allí. Muchas veces no podemos ejercer nuestras labores con lo que nosotros nos educamos, pues con lo que nosotros aprendimos, nuestras habilidades y destrezas para poder ejercer en un área como es quirófano. Nuestro sueldo no nos alcanza, para nadie es un secreto de que nuestro sueldo no nos alcanza porque no es posible de que yo como licenciada no pueda darle la calidad de vida a mi hijo que tengo. No existe ese poder adquisitivo que todos los venezolanos teníamos, ya no lo tenemos. Lamentablemente este gobierno nos ha llevado a una pobreza extrema donde nos trata a todos por igual. Entonces, de verdad, siento que me resulta más estar vendiendo cualquier cosa ambulantemente a estar en el hospital. Ahora, Francis, tienen más de 16 meses protestando y exigiendo recibir un salario digno. ¿Cuánto gana hoy una profesional de enfermería? ¿Cómo pueden sobrevivir? Porque después de lo que usted cuenta, sobreviven. Vivir es imposible. Bueno, nuestro sueldo ronda, por lo menos el mío, ronda aproximadamente entre 25 y 28.000 bolívares mensual. Como todos los venezolanos hacemos maniobras, maromas para poder solventar el día a día de nuestras casas. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeña anteriormente, mi papá llegaba a la casa y nosotros mensualmente hacíamos unos megas mercados y mi papá con un sueldo de enfermero, porque mi papá, gracias a Dios, también es enfermero y anteriormente yo me recuerdo que mi papá hacía
unos megamercados donde le daba a mi abuela, le daba a mi tía, nos surtíamos en la misma familia. Y hoy ese poder adquisitivo se perdió, lamentablemente. Es muy triste ver cómo ahorita tenemos que comprar el día a día. Y eso es totalmente denigrante y de verdad es frustrante sentirse así. Ahora, Francis, dentro de toda esta circunstancia, ¿cómo asumir tu trabajo diario, no? Oye, con respecto a eso, muchas veces nosotras hacemos de tripas corazones, por decirlo así, por decirlo de esa forma. Es lamentable sentirse de manos atadas por no poder brindarle la calidad de salud a un paciente que nos llega allí al hospital. Y es demasiado frustrante sentirse de manos atadas, porque muchas veces tenemos, o sea, está uno en físico, pues la persona, nosotros con nuestros conocimientos, pero no tener las herramientas. Oye, es sentirse impotente para poder darle la calidad que viene esa persona de a pie, que es el venezolano de a pie, que viene a buscar una respuesta de salud. Ahora, ¿qué se le dice, Francis, a un paciente en una situación como esta, en la que se sabe que no se le puede atender de la manera adecuada? Primeramente le digo que se encomiende a Dios, porque si Él no lo permite, si Dios no lo permite, no va a suceder. Pero es muy importante, yo en el particular le digo al paciente de que él también tiene el derecho a reclamar, e inclusive al familiar, de decirle, señora, usted necesita, usted requiere de una mejor calidad. No es simplemente que nosotros estemos allí y para poder brindarle lo medianamente, no, queremos darle calidad, no cantidad. Quiero agradecer a Francis Guillén, ella es enfermera del Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas. Gracias por estos minutos con nosotros en NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes para usted. Si es que pueden ser buenas tardes en medio de todo esto que describe esta enfermera venezolana. Son las 6:21 minutos en Caracas, en Venezuela. En medio de la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, no cesan las denuncias por ejecuciones extrajudiciales. Solo en el estado Bolívar, en el suroeste del territorio venezolano, se habrían registrado 25 casos entre enero y febrero de este año, según informa la ONG Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales. 12 se registraron en el primer mes del año y 13 más en el segundo. El informe de la organización también reflejó la actuación de organismos del Estado en este tipo de circunstancias, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía del Estado Bolívar, Policía Municipal y el Servicio de Investigación Penal. Quiero saludar en esta parte del programa, es un tema de suma importancia, a Mayris Balsa. Ella es coordinadora general y fundadora de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Señora Balsa, bienvenida. Buena tarde para usted. Muy buenas tardes, Idania. El placer es mío y de nuestra organización desde aquí, desde Puerto Ordaz, Venezuela. Cada día, señora Balsa, se habla más de ejecuciones extrajudiciales. El Estado Bolívar acumula un número importante de esas víctimas que se han contabilizado en estos primeros meses. ¿Por qué una cifra tan alta se concentra en este estado? Bueno, Idania, fíjate, lo primero que te voy a decir es que de acuerdo con el último informe que sacó un instituto mexicano con relación a las ciudades más violentas, porque yo creo que hay que comenzar por contextualizar el tema de la violencia, dentro de las 10 o de las 5 ciudades más violentas del mundo está Ciudad Guayana.
siendo Caracas la más violenta de Latinoamérica y teniendo el tercer lugar de las 50 más violentas. Entonces, el Estado Bolívar tiene una característica muy particular con relación a la violencia armada, y es el tema de que el Estado Bolívar es un estado que está ubicado al sur del país, es un estado minero y es un estado donde se concentran también las empresas básicas que, dicho sea de paso, hoy día se encuentran en una condición paupérrima, la mayoría de ellas casi inactivas, inoperativas, y entonces el hecho de que exista la presencia de colectivos armados, la violencia minera, aquí hay un fenómeno, y es que los pueblos del sur, caracterizados por ser pueblos mineros, tienen una cultura o una subcultura, para ser más específica, y tienen una connotación de violencia a ver, quien sobrevive allí es el más apto en términos de fuerza, de quien tenga la mayor posibilidad de poder de fuego. Entonces, yo cuando hablo de esto, me gustaría ponerte en contexto, por ejemplo, que en los pueblos del sur nosotros tenemos contabilizados un número importante de masacres. Pero ¿de qué masacres me habla? Es decir, para que nuestra teleaudiencia pueda entender. Te estoy hablando de que desde el año 2016 para acá, cuando comenzó lo del arco minero, que nosotros tenemos contabilizados 17 masacres, 10 de ellas son responsabilidad de las fuerzas estatales. Entonces, desde el año 2016 hasta acá, 17 masacres en la que cuando menos personas han fallecido en el curso de esta masacre, estamos hablando entre 5 y 7 personas. Entonces, eso ya te da cuenta de la situación de violencia de contexto que hay. Y cuando te estoy hablando de expresiones de violencia que además también son nuevas, tienen patrones distintos a lo que tradicionalmente se conocía en Venezuela. Y te estoy hablando de cuerpos que son encontrados mutilados, personas que son decapitadas. Nosotros tuvimos en el año 2018, registramos 3 casos aquí en Ciudad Guayana de hombres jóvenes que fueron asesinados y posteriormente decapitados. Ahora, señora Balcha, vayamos al tema central, que son las ejecuciones extrajudiciales. Y me parece importante definir qué se considera una ejecución extrajudicial. Sí, una ejecución extrajudicial, de acuerdo con los estándares internacionales, sí, es aquella muerte potencialmente ilícita que es originada por la actuación ilegítima, ilegal, del uso de fuerza indiscriminada, desproporcionada por parte de los órganos de seguridad del Estado. Eso inicialmente, pero aquí el Estado Bolívar tiene una característica muy particular, y es que precisamente por la violencia minera nosotros vemos cómo hay incursiones del ejército en las zonas mineras, donde participa el ejército junto con otros grupos armados. Ahora bien, cuando se levanta un informe de lo ocurrido, lo que uno lee es enfrentamiento e intercambio de balas. ¿Se está encubriendo con esto la ejecución extrajudicial? Nosotros tenemos documentado que el órgano más actuante en este sentido, más responsable, o el responsable de más víctimas, es el 6CPC, seguido por el Ejército del Estado de Venezuela. Entonces, fíjate, dar muerte, te voy a poner algunos casos emblemáticos para que podamos entender cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales. Te voy a poner el caso, por ejemplo, de los hermanos Rodolfo y Javier Jiménez, de 17 y 18 años respectivamente, ellos de la parroquia 11 de abril, que está en San Félix, sí, y ellos fueron ultimados o fueron asesinados por el 6CPC. Estaban dentro de su casa.
llegaron a su casa, practicaron un allanamiento ilegal. Estaban la mamá y las hermanas de estos jóvenes. La mamá le pidió que por favor no los mataran y estos jóvenes fueron ejecutados frente a su mamá y frente a su hermana. También está el caso de Ronald Figuera, de la parroquia 11 de abril, de 37 años de edad, que en virtud de que llegó el 6CPC a su casa y estaba tirando la puerta, literalmente tirando la puerta de su casa, él, porque se encontraba acompañado de su esposa y sus hijos, decidió abrir la puerta, ingresaron violentamente a su casa y frente a su mujer y a sus hijos lo hicieron arrodillarse en la sala de su casa y allí fue ejecutado. De eso es de lo que nos estamos hablando cuando nos referimos a muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales, que son situaciones en las que no hay presunción de inocencia, no hay debido proceso y no hay en el medio la intervención de un órgano jurisdiccional que determine las responsabilidades y que, bueno, prive de libertad si el caso amerita una privación de libertad, sino que llegan los órganos del Estado y toman por su mano la fuerza, el poder de fuego y de una vez, pues, asesinan a hombres jóvenes, porque además déjame decirte que las edades promedio de estas muertes son entre 17, la mayoría de ellas, más del 80%, entre 17 y 30 años. Son realmente impactantes las cifras y lo que usted narra. Uno la escucha y no puede menos que horrorizarse. La pregunta es, ¿a dónde acudir? ¿Cómo se investiga esto? Bueno, fíjate, de acuerdo con lo que dice, con lo que establece el manual sobre la prevención e investigación efectiva de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de las Naciones Unidas, que es lo que nosotros conocemos como el Protocolo de Minnesota, la investigación debe ser independiente, inmediata y conclusiva y conforme al debido proceso. Y estas investigaciones de manera particular deben ser con perspectiva de violación de derechos humanos. En Venezuela, hablar ahorita de cualquier órgano de investigación, por ejemplo, tú me dices de a dónde acudir. Bueno, acudir al Ministerio Público y hacer las denuncias, pero allí hay dos cosas. Uno, de estas más de 100 casos que yo te estoy planteando, que nosotros tenemos registrados, yo te podría decir que el número de denuncias formales no existe. Que nosotros hacemos monitoreo y hacemos seguimiento y visitamos a la familia y son las familias las que dicen, él fue ejecutado cuando entrevistamos a la familia, él estaba en la sala de la casa y así lo reseñan los medios de comunicación, cada vez las reseñas en este sentido son menos, pero entonces vamos a ir con la primera característica, una investigación independiente. ¿Quién va a hacer la investigación? ¿El 6CPC? Ajá, es el órgano de investigación criminal, es verdad, pero es el órgano más señalado como autor de estas muertes. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al órgano que está siendo investigado que sea el que dirija las investigaciones? Empezando por allí. Que sea una investigación conclusiva y una investigación inmediata para que también haya una investigación en estos términos, tiene que haber de por medio una denuncia y la gente tiene mucho miedo, Idania, y no está denunciando, la familia no está denunciando, porque tiene temor a represalias, porque tiene temor de que no sean ellos los únicos muertos en la familia, hay gente que ha sido amenazada, pero además de esto está el tema de la institucionalidad. Hay mucha gente en Venezuela que por las razones en las que está pasando el país en este momento no confía lamentablemente no confía en los órganos de investigación, no confía en que se va a hacer una investigación que sea una investigación conclusiva, y una investigación conclusiva significa que haya efectivamente una determinación de responsabilidades, que se diga fulano y sutano fueron los que participaron y participaron en tal grado y en consecuencia la sanción que les corresponde es esta. Eso no lo estamos viendo. Acuérdate que en Venezuela estamos hablando de que el índice de impunidad en términos generales en Venezuela es de un 98%.
Claro. Ahora, ¿han pensado, señora Balsa, por ejemplo, en elevar estos registros o estas denuncias a organismos internacionales? Sí, claro, obviamente. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad, ya hemos tenido la oportunidad de presentar el resultado de nuestras investigaciones ante instancias internacionales. ¿Alguna respuesta? Es decir, ¿cómo acogen estos organismos internacionales esto que está pasando? Bueno, con asombro, con desconcierto y con toda la voluntad pues de hacer un llamado al Estado venezolano para que, y lo ha hecho, de hecho así ha sucedido, un llamado al Estado venezolano para que el Estado venezolano haga una prohibición de realizar ejecuciones y ajusticiamientos y que todo esto vaya conforme a los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones. Ese ha sido el pronunciamiento de Naciones Unidas, pues exigir al Estado venezolano que se prohíba las ejecuciones extrajudiciales. El ciudadano en Venezuela, ¿está en un estado de indefensión absoluta en este momento? Sí, lamentablemente sí. Realmente la posibilidad, de acuerdo con otras ONG como el Observatorio de Violencia, el Observatorio Venezolano de Violencia que hay en el país, te repito la cifra, estamos hablando de una impunidad que ronda más o menos el 98%. Con una impunidad en ese nivel, y no es gratis que hemos llegado a ni accidental que hemos llegado a ese nivel de impunidad. La situación, el espiral de violencia que nosotros vivimos aquí en el país, hace que el ciudadano común sienta que dos cosas. Uno, que no vale la pena hacer ninguna denuncia porque no va a recibir respuesta con relación a su denuncia. Dos, que no encuentra a dónde ir porque su denuncia no va a obtener resultados, no va a obtener respuesta. Eso es lo primero. Y lo segundo es que exista la posibilidad de tomar la justicia por su mano, y allí entramos a otro fenómeno que es el fenómeno de los linchamientos, ¿sabes? Es una complicadísima situación y evidentemente una violación total a los derechos humanos hablar de ejecuciones extrajudiciales. Quiero agradecer a Mayris Balsa, coordinadora general y fundadora de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Muchísimas gracias por estos minutos en NTN 24 y por compartir con nosotros y con nuestra teleaudiencia los registros que tenemos. Gracias de verdad. Son las 5:37 minutos en Colombia, pausa en la tarde. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Entrevistas, reportajes y la señal en vivo de nuestro canal. Ya regresamos en breve con más información. Hablamos de Nicaragua y de esa diferencia entre las cifras de presos políticos que tiene la oposición y la que tiene el régimen de Daniel Ortega. Ya venimos. A casi un año del inicio de las manifestaciones antigubernamentales en Nicaragua y una semana después que el proceso de diálogo entre gobierno y oposición se levantara por falta de acuerdo, se ha desatado una nueva polémica por el número de los presos políticos en Nicaragua. Y es que las listas manejadas por el régimen de Ortega y la Alianza Cívica no coinciden en más de 200 detenidos. El régimen ha asegurado al Comité Internacional de la Cruz Roja que estos ciudadanos no están en las cárceles, a pesar de que sus familiares denunciaron que fueron detenidos en el contexto de las protestas.
José Peláez está con nosotros en esta parte del programa, miembro de la delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones. Lamentablemente teníamos su imagen hace unos minutos, tenemos un problema con la comunicación, pero está con nosotros y no quiero perder, no quiero dejar de agradecerle además el esfuerzo que hace para estar con nosotros. Bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Un gusto estar con ustedes. Un saludo desde Managua. Igual para nosotros, señor Palé. ¿Por qué no coincide? Es decir, ¿cómo subsanar esta diferencia de las cifras que presenta el régimen y la que ustedes tienen? Bueno, es la primera oportunidad, fruto de la negociación, que los ciudadanos nicaragüenses y concretamente la Alianza Cívica puede conocer la lista oficial de detenidos, de presos políticos que han sido capturados a lo largo de los últimos 11 meses. Y esa oportunidad se ha aprovechado con el acuerdo que permitió a la Cruz Roja Internacional ser el facilitador en el proceso de liberación de dichos presos. Y se dio el intercambio de las listas, tanto la lista del gobierno a la que accedimos por primera vez, como la lista de la Alianza Cívica, que a su vez contenía el listado de las denuncias de secuestro, de capturas, que había recogido los diferentes organismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el tiempo que estuvo en Nicaragua antes de ser expulsada, y posteriormente a través de diferentes mecanismos de comunicación desde su sede en Washington. Y entregaron a la Cruz Roja para que ésta pudiera conciliar ambas listas. Esta conciliación produjo resultados en cuanto a nombres que coinciden plenamente en ambas listas, es decir, ciudadanos que el gobierno acepta que están detenidos, ya sea detenidos ilegalmente en las cárceles de la policía, procesados o condenados por haber participado en la protesta, y ciudadanos que ellos consideran que son prisioneros no políticos, sino que estarían guardando prisión por causas comunes, según ellos lo aseveran, aun cuando para la Alianza son personas que protestaron, reclamaron, se manifestaron. Entonces, del resultado de la confronta, hay aproximadamente 200 personas que se denunciaron oportunamente por parte de sus familiares como detenidos, y que el gobierno expresa que o fueron liberados con anterioridad o nunca los tuvo detenidos. Y este es el número de personas que tenemos que buscar, que tenemos que localizar, que tenemos que actualizar su información para saber en realidad cuál fue el destino o es el destino actual de esas personas. Claro. ¿Cabe la posibilidad, señor Palé, de que algunas de estas personas puedan calificarse como desaparecidos? Bueno, yo no me quisiera adelantar porque tenemos que manejar esto con mucha responsabilidad, ¿verdad? No quisiera incluir en ese concepto que es muy delicado y que angustia a la familia pensar, ¿verdad?, que sus seres queridos estén ingresando a esta categoría de personas desaparecidas. Lo que sí le puedo decir es que la Asociación de Familiares de Presos Políticos, la Asociación de Madres Víctimas de Presos Políticos, la Alianza y todas las organizaciones que están trabajando en este tema, estaremos iniciando en breve un proceso de verificación, de actualización, llamando de nuevo a todos los familiares para que den las pruebas, den los elementos, nos manifiesten si ya está libre realmente, si salió del país o continúa en el país o está huyendo de la persecución, y poder determinar en qué lugares se encuentran posiblemente detenidos y que el gobierno no ha establecido que los tiene
en su poder en las diferentes cárceles del sistema penitenciario o en las cárceles de la policía. Entonces, hasta concluido esta labor, donde estamos haciendo un llamado a que toda la población nos auxilie, no solo los familiares, sino también los vecinos, es que pudiéramos o vamos a poder determinar a ciencia cierta cuál es la situación, cuál es la verdad sobre los mismos. Entiendo perfectamente. Señor Palé, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram. Les dejo en pantalla nuestras direcciones, otra plataforma en la que podemos encontrarnos. Gracias por estar aquí. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para debatir, analizar, comentar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.